Con lo que podemos visualizar en la pantalla ante el aumento del costo de tokens, es evidente que gracias a la inteligencia artificial local no tenemos que renunciar a la calidad y a la privacidad de forma completamente gratuita. Buen día Comarca Digital y Comarca IA, ¿cómo están chicos? Qué gusto verlos nuevamente. Programar con inteligencia artificial se ha vuelto una necesidad absoluta, pero la subida constante de los precios de los tokens y las suscripciones en la nube representan un gasto innecesario para cualquier desarrollador o equipo informático. Es por ello que hoy les enseñaré a usar dos herramientas para integrar inteligencia artificial local junto a Visual Studio Code gracias a las extensiones de Continue y Twinny. Con esta combinación lograremos un entorno de desarrollo privado seguro, local y además completamente gratuito. En este video revisaremos ambas soluciones en dos etapas. Primero instalaremos Continue de forma independiente y posteriormente instalaremos Twinny también de forma independiente para que ustedes puedan aprender a usar ambas herramientas. Cabe mencionar que si ustedes quieren avanzar en alguna parte del video, dejaré una línea temporal en la descripción para que ustedes puedan avanzar o retroceder dependiendo de la herramienta que ustedes quieran aprender. Así es que vamos a pasar a mi pantalla principal para hacer todo este despliegue. Como pueden visualizar, al lado izquierdo tengo Visual Studio Code y al lado derecho tengo Ollama, los dos correctamente instalados en su versión de escritorio para Windows. Dentro de Ollama ya tengo instalado varios modelos de inteligencia artificial locales, con los cuales hemos hecho muchas pruebas en los videos anteriores de la Comarca IA. Como pueden visualizar, aquí ya tengo el Llama 4 de 4 billones, el de 2 billones, también tengo el modelo Qwen 2.5 Coder de 7 billones, que es un modelo bastante recomendado también para programación, pero como les mencioné al inicio del video, vamos a comparar el modelo Llama 4 de 4 billones y también vamos a usar el modelo Llama 4 de 12 billones de parámetros, que es el que necesito instalar ahora. Y para instalar simplemente tienen que ir a la página de Ollama. Aquí pueden encontrar todos los modelos de Llama 4. En nuestro caso vamos a copiar el de 12 billones de parámetros, hacemos clic para copiar, minimizamos, nos vamos aquí donde dice Find Model, escribimos Llama 4 2.12 billones, lo seleccionamos y para que se instale lo único que tenemos que hacer es escribir y le vamos a poner hola y hacemos enter. Como pueden visualizar, en la parte superior comenzará a descargar. Este modelo solo pesa 6.9 GB, así es que va a demorar muy poquito. Aprovechando que está terminando de descargar, cabe mencionar que ya tenemos un video en el cual enseñamos cómo conectar Visual Studio Code con LM Studio, todo de forma local para que puedan programar con modelos de inteligencia artificial locales, pero muchas personas me escribieron y querían que les enseñe cómo conectar Ollama correctamente a Visual Studio Code y es por eso que estamos haciendo todo este despliegue. Y si volvemos a Ollama, vemos que ya terminó de descargar y actualmente ya está resonando para que nos pueda contestar y en cuestión de segundos nos contestó: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ahora que ya tenemos correctamente instalado el modelo Llama 4 de 12 billones, vamos a pasar a Visual Studio Code. Nos vamos al lado izquierdo y lo primero que tenemos que hacer es instalar el plugin de Continue. Nos vamos aquí a la parte inferior, hacemos clic en extensiones, escribimos en la parte superior Continue y una vez que carga nos vamos al primer resultado, Continue Open Source. Y hacemos clic aquí en el botoncito que dice Install. Esperamos unos segundos y una vez que terminó de instalarse, para visualizar correctamente la interfaz de Continue, tenemos que ir a la parte superior, hacemos clic en los tres puntitos al lado del chat y seleccionamos Continue. Y aparecerá esta pequeña interfaz donde tenemos que seleccionar el modelo. En este caso, para configurar nuestro modelo, hacemos clic en Select Model, nos vamos a la opción que dice Add Chat Model y aquí nosotros tenemos que seleccionar nuestro proveedor. Por defecto viene con el proveedor OpenAI y GPT-5.4 Pro, pero esto necesita un API Key para que funcione correctamente. En nuestro caso vamos a usar Ollama completamente gratuito con modelos de inteligencia artificial locales, así es que nos vamos a la parte superior donde Provider, hacemos clic ahí, seleccionamos Ollama, Install Provider lo dejamos tal cual está y también lo dejamos en autodetectar para que reconozca correctamente todos los modelos que tenemos instalados dentro de Ollama. Así es que ahora solo hacemos clic en Connect y automáticamente aparecerá este archivo config.yam, que es la configuración por defecto para que funcione correctamente Ollama, y lo estamos dejando en Autodetected para que reconozca todos los modelos de inteligencia artificial locales que tenemos instalado dentro de Ollama. Y aquí solo falta un detalle. Como podemos visualizar aquí en la parte superior hay un círculo blanco, eso quiere decir que no está guardado correctamente esta configuración. Para ello simplemente vamos a hacer la combinación Ctrl+S y ya se guardó correctamente. Ahora vamos a cerrar esto, también vamos a cerrar esto y como podemos visualizar aquí de forma automática ya reconoce todos los modelos.
modelos. Si hacemos clic aquí, ya tenemos nuestro modelo de 12 billones de parámetros que acabamos de instalar. Tenemos el modelo de 31, de 2, de 4 billones, el Granite 8, el Llama 3, el Queen 2.5 Coder, Queen 2.5 Coder 7B, etcétera, etcétera. Todos los modelos que tenemos instalados dentro de Ollama, si hacemos clic aquí, los pueden visualizar. Volvemos a Visual Studio Code y ahora sí, vamos a hacer todas las pruebas. La primera prueba lo vamos a hacer con el modelo de 4 billones de parámetros. Lo seleccionamos, nos vamos a la parte superior izquierda donde Visual Studio Code, hacemos clic aquí y vamos a crear dos archivos HTML. Uno para el modelo Llama 4 de 4 billones y el otro archivo HTML para el modelo Llama 4 de 12 billones. Hacemos clic aquí y escribo lo siguiente: Llama 4 de 4 billones.html. Voy a crear otro archivo más y voy a escribir Llama 4 de 8 billones de parámetros.html. Ya tengo los dos archivos listos para que puedan recibir el código que vamos a crear con inteligencia artificial local. Vamos a seleccionar el primer archivo y nos vamos al lado del chat donde continúe. Y aquí vamos a pegar el siguiente prompt. Actúa como un desarrollador frontend senior. Genera un único archivo HTML con Tailwind CSS para una landing page moderna de una agencia de IA llamada Comarca IA. Incluye el hero con CTA, 3 tarjetas de características destacadas y footer minimalista. Implementa soporte para modo claro y oscuro con diseño profesional y responsive. Este mismo prompt posteriormente lo vamos a copiar también para el modelo de 12 billones de parámetros para comparar ambos resultados. Pero antes de enviar el prompt, vamos a abrir un cronómetro para ver cuánto demora en ejecutarse y brindarnos el código completo. Así es que nos vamos a inicio de Windows, escribimos reloj, lo seleccionamos, lo reiniciamos, lo ponemos en modo ventana y lo vamos a poner por aquí. Y ahora sí, vamos a enviar el prompt y ejecutamos el reloj. Vemos cómo está procesando actualmente nuestro prompt y es por eso que se puso de colores y nos comienza a contestar de forma bastante rápida. Deslizamos un poco hacia abajo, vemos cómo nos está brindando todo el código, todo en tiempo real de manera bastante rápida. Seguimos deslizando hacia abajo, ya nos está brindando las secciones de la landing page. Ahorita nos encontramos en el CTA final, comenzó con el footer minimalista y listo, terminamos. Y en aproximadamente 1 minuto con 14 segundos nos brindó el código completo, todo de forma local. Recuerden que actualmente estoy usando una tarjeta de video RTX 3070 de 8 GB de VRAM y este es un modelo de 4 billones, así es que tranquilamente puede trabajar con este modelo, pero vamos a ver cómo resulta posteriormente con el modelo de 12 billones de parámetros. Pero antes de ello vamos al código y nos vamos al botoncito que dice insertar código. Hacemos clic ahí, insertamos el código, vemos que está el puntito blanco porque falta guardar. Hacemos la combinación de teclado control S. Una vez que lo guardamos, vamos a abrir el index para ver cómo quedó y para ello podemos ejecutarlo de dos formas. Podemos hacer clic en este mundito para abrir el browser o también podemos abrir el explorador de archivos. Hacemos la combinación Windows E, lo vamos a poner al lado izquierdo, nos vamos a escritorio, Comarca IA y aquí tenemos nuestro Llama 4 de 4 billones.html. Hacemos doble clic y ya cargó correctamente. Vamos a cerrar un rato el reloj, cerramos también esto y como pueden visualizar ya tenemos nuestra landing page. Personalmente la veo bastante bonita. Vamos a probar los botones principales. Hacemos clic en servicios, por ahora no está funcionando. Hacemos clic en ventajas, correctamente se desplazó hasta la opción de ventajas. Hacemos clic en contacto, se desplazó hasta la opción de contacto. Si hacemos clic en Comarca IA, nos manda a la parte superior. Si hacemos clic en hablar a un experto, nos manda en la opción de solicitar una demo gratuita. En general está funcionando correctamente. Vamos a ir nuevamente a la parte superior y personalmente creo que los colores están bastante bonitos. Todo esto lo hemos hecho de forma local con el modelo de Llama 4 de 4 billones. Ahora vamos a probar el modelo de 12 billones para hacer una rápida comparación. Vamos a minimizar la página, nos vamos a Visual Studio Code y vamos a hacer clic en la parte superior y hacemos clic en nueva sesión. Ya habíamos trabajado con el modelo de 4 billones, hacemos clic aquí y ahora seleccionamos el Llama 4 de 12 billones de parámetros. Nos vamos al lado izquierdo, seleccionamos el segundo que me acabo de dar cuenta y le habíamos puesto 8 billones. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner aquí 12 billones. Ya está correctamente seleccionado, así es que volvemos al chat y vamos a pegar el mismo prompt que dimos a 4 billones de parámetros. Lo pegamos, nos vamos a inicio de Windows, reloj, lo seleccionamos, reseteamos, lo ponemos en modo ventana y lo vamos a poner por aquí. Recuerden que para el modelo de 4 billones aproximadamente nos dio el código en 1 minuto con 14 segundos. Vamos a ver qué pasa con este modelo de 12 billones de parámetros. Así es que lo ejecutamos e iniciamos el tiempo. Como pueden visualizar ya está comenzando a procesar el prompt. Vamos a esperar unos segundos y comienza a contestarnos más o menos en el segundo 12. Notoriamente es un poco más lento porque recuerden que estoy usando una tarjeta de video RTX 3070 de 8 GB de VRAM y este es un modelo de 12 billones de parámetros. Es por ello que va más lento. Sin embargo ya nos está entregando el código. Vamos a ver todas las capacidades que tiene este modelo y el tipo de resultado que nos da. Vamos desplazando para abajo, desplazamos un poco más y ya vemos que
pasamos el minuto. De igual forma nos sigue entregando el código, todo de forma bastante detallada. Deslizamos un poco más hacia abajo, seguimos desplazando un poco hacia abajo. Ahora ya estamos en la sección de servicios. Hemos pasado los 3 minutos y nos sigue dando el código de forma bastante detallada. Ya estamos casi en la parte final, estamos en el footer. Vamos a esperar un momento más, por favor. Listo, terminó, paramos y en 4 minutos con 36 segundos nos dio el resultado final. Vamos a ir donde el código, hacemos clic en insertar código y recuerden que siempre tienen que guardar. Ahorita está en el puntito blanco, control S para guardar. Vamos a abrir el explorador de archivos y ahora nos toca abrir la landing page del modelo de 12 billones. Doble clic ahí, vamos a cerrar el reloj un rato, también cerramos esto y ya tenemos correctamente nuestra página. Vamos a hacer clic en servicios, nos manda correctamente servicios, hacemos clic en sobre nosotros, no pasó nada por ahora, hacemos clic en inicio, nos devuelve a la parte superior, hacemos clic en agendar consultoría, no pasó nada por ahora, hacemos clic en ver soluciones, nos manda donde están las capacidades, vamos a hacer clic nuevamente en inicio y vamos a probar el botón de modo oscuro y modo claro, hacemos clic ahí y correctamente funciona el modo claro, hacemos nuevamente clic y modo oscuro. Ese botón nos había faltado probar en el modelo de 4 billones de parámetros, vamos a volver ahí y vamos a probar aquí, hacemos clic ahí y no cambia. Visualmente los dos se ven bastante bonitos. En el modelo de 4 billones de parámetros funciona la mayoría de los botones, como el logo también. En el modelo de 12 billones funciona el modo oscuro o modo claro, pero no funciona por ejemplo el botón de sobre nosotros y si hacemos clic en el logo tampoco funciona. Debido a las respuestas que a mi parecer son bastante buenas, doy un empate técnico entre el modelo de 4 billones y 12 billones de parámetros de Llama 4 al momento de construir una landing page con Ollama y Visual Studio Code. Con lo que podemos visualizar en la pantalla ante el aumento del costo de tokens, es evidente que gracias a la inteligencia artificial local no tenemos que renunciar a la calidad y a la privacidad de forma completamente gratuita. Vamos a usar el Llama 4 de 12 billones de parámetros y lo vamos a conectar directamente con Visual Studio Code. Ahora vamos a pasar a Visual Studio Code y tenemos que instalar una extensión, pero cabe mencionar que ya tengo creada una carpeta que se llama Comarca IA, que la tengo en el escritorio y es ahí donde vamos a generar los archivos de codificación que vamos a trabajar junto con Llama 4 de 12 billones de parámetros. Así es que vamos a instalar la extensión. Nos vamos a la parte inferior, hacemos clic aquí, extensiones y en el buscador vamos a escribir Twinny y aparecerá estos dos resultados. En nuestro caso tenemos que seleccionar el primero, Twinny AI Code Completion and Chat, el cual ya tiene más de 63,000 descargas, así es que simplemente hacemos clic en Install y si nos aparece esta ventana de permisos simplemente hacemos clic en Tools Publisher and Install y en cuestión de segundos se instaló correctamente. Ahora nos vamos al lado izquierdo y hacemos clic en su icono que dice Twinny y ya podemos visualizar correctamente instalado nuestro chat, el cual como pueden ver en la parte inferior ya está conectado por defecto a Ollama y si hacemos clic aquí podemos visualizar todos los modelos que tenemos instalado en Ollama. Cabe resaltar que no hemos hecho ninguna configuración especial, simplemente instalamos Twinny y se conectó directamente con Ollama sin que nosotros hagamos nada. Esto es un gran plus para aquellas personas que no quieren complicarse, porque como recordarán en instalaciones anteriores con el plugin de Continue, nosotros teníamos que generar un archivo .json que se configure correctamente para que funcione tanto Ollama y LM Studio. En el caso de Twinny prácticamente es plug and play. Lo instalas y queda conectado. Una vez que ya tenemos configurado correctamente esto, vamos a cerrar la ventanita de Twinny, hacemos clic derecho sobre el icono de Twinny y vamos a mover el chat de Twinny al lado derecho. Nos vamos a Move To y hacemos clic en barra secundaria. Y listo, ya quedó al lado derecho. Para que se visualice mucho mejor, cabe mencionar que si nos vamos al navegador, aquí tenemos Llama 4, que es de donde sacamos el modelo de 12 billones de parámetros que está aquí. En mi caso, este modelo funciona correctamente con mi tarjeta de video RTX 3070 de 8 GB de VRAM, pero si en caso yo instalara de 26 billones o 31 billones, necesitaría una tarjeta de video más potente con 16, 24 o 32 GB de VRAM, como la RTX 5090 por ejemplo, pero si su hardware es un poco más básico y tienen una 3050 de 6 GB de VRAM por ejemplo, ustedes tranquilamente podrían usar un modelo de 4 billones de parámetros como es el Llama 4 4B, que también está en la página y que pueden instalar fácilmente en Ollama, como lo podemos visualizar aquí. Hacemos clic aquí, deslizamos un poco y aquí tenemos el Llama 4 de 4 billones. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a volver a Visual Studio Code, nos vamos al lado inferior, hacemos clic en el modelo y vamos a elegir el modelo Llama 4 de 12 billones. Y ahora sí, vamos a enviar el prompt. Lo vamos a pegar
aquí y le decimos, actúa como un diseñador e ingeniero frontend senior, genera un único archivo index.html, autocontenido HTML, CSS moderno y JavaScript nativo, sin dependencias externas, que funcione como una presentación interactiva profesional para explicar qué es Docker. Con esto le estamos solicitando un único archivo index.html con el cual nos pueda generar una página con una presentación profesional en donde nos explique paso a paso qué es Docker. Y vamos a enviar el prompt, nos vamos al lado inferior y lo enviamos. Y como pueden visualizar, ahorita está razonando. Vamos a esperar unos segundos a que comience a responder y comenzó a contestarnos. Como pueden visualizar, ya nos está dando el código, todo bastante detallado. Vamos a extender un poquito esto para que se visualice mejor. Aquí ya nos está dando la presentación del contenedor como parte de la explicación del significado de Docker. Está haciendo un control de diapositivas y todo lo está haciendo a detalle. Ahorita ya nos está dando los slides, eso quiere decir que ya nos falta mucho y listo, nos dio el código completo. Ahora vamos a insertar el código dentro del lienzo de Visual Studio Code para poder ejecutarlo. Así es que nos vamos a la parte inferior y hacemos clic donde dice New Document. Hacemos clic ahí y vemos que automáticamente se agrega, pero actualmente todavía no está guardado, como pueden visualizar en el puntito blanco de arriba, que significa que todavía falta guardar. Así es que hacemos la combinación Control S, lo vamos a guardar dentro de nuestra carpeta comarca IA y vamos a ponerle index.html. Hacemos Enter y ya está guardado correctamente. Ahora vamos a abrir el explorador de archivos para visualizarlo. Windows C, lo vamos a poner al lado izquierdo, escritorio, entramos a la carpeta comarca IA y vamos a ejecutar el index. Y listo, aquí tenemos nuestro index en HTML en modo presentación para enseñarnos qué significa Docker. Dice, desentrañando Docker. Entiende cómo la containerización revolucionó el despliegue de software, permitiendo que el código funcione en cualquier lugar con total consistencia. Usa las flechas del teclado o los botones para navegar. Aquí tenemos el primer slide, hacemos clic en el siguiente, tenemos el caos del entorno local, siguiente, arquitectura de componentes, siguiente, y aquí tenemos un pequeño laboratorio interactivo. Dice, haz clic en cada componente para entender la relación lógica entre ellos. Ahora vamos a hacer clic, hacemos clic en Docker Hub y dice, Docker Hub es el repositorio central donde se almacenan las imágenes de otros y las tuyas es como un GitHub para infraestructura. Si hacemos clic en imagen también nos da un concepto, de igual forma en contenedor instancia. Pasamos al siguiente slide y por último nos da el slide de listos para producir. Cabe mencionar que si iteramos más podemos mejorar mucho más esto y lograr una presentación bastante profesional que se puede ejecutar en un solo clic y que fácilmente puede servir para temas educativos. Personalmente uso mucho este tipo de presentaciones en HTML cuando quiero enseñar temas de informática o de inteligencia artificial. Ven el potencial enorme que tiene esta herramienta y completamente gratis. Como acabamos de visualizar, la combinación de Ollama con Visual Studio Code es fascinante. Gracias al modelo Llama 4 de 12 billones de parámetros hemos podido obtener una presentación interactiva y educativa que nos puede servir para poder aprender de forma completamente gratuita y todo en local. Como hemos podido comprobar, la integración de inteligencia artificial local gracias a Continue y Twinny con Visual Studio Code es un proceso completamente accesible que elimina completamente la dependencia de tokens de pago. Adoptar modelos de inteligencia artificial locales no solo protege la privacidad de tu código fuente, sino que optimiza drásticamente el costo operativo de tus proyectos. Si esta guía ha sido de utilidad, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal, y recuerda que todos los recursos y manuales de este video y los videos que publicamos para el canal están en la página comarca.pro/recursos, donde ya tenemos publicado mucho contenido de forma completamente gratis. Asimismo, si ustedes quieren una asesoría completa en temas de inteligencia artificial, automatizaciones y soporte informático, pueden ingresar en la página comarca.pro, donde podrán agendar una reunión personalizada conmigo. Gracias por quedarse hasta el final del video. Cuídense, que la suerte los acompañe.